Muy bien, bienvenidos, queridos estudiantes, a esta cuarta sesión de la asignatura de razonamiento verbal, ¿no? Quienes habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez y estamos realizando, pues, esta semana el tema correspondiente a formato textual, ¿no? Ya la anterior semana hemos hablado todo lo concerniente a tipología textual, ¿no? Entonces, esta semana trabajamos o estamos trabajando formato textual y hoy cerramos este tema. Espero que hayan podido realizar los ejercicios propuestos en clases, porque vamos a resolverlos hoy día y asimismo absolver algunas dudas que ustedes pudieran tener a lo largo de este tema, ¿no? Entonces, nos falta terminar unas cuantas cositas de nuestra presentación. Lo vamos a hacer. Y también, si nos alcanza un poquito de tiempo, claro, vamos a estar realizando nuestro el gran reto, ¿no? Espero que lo hayan visto, ya sabemos cómo se maneja esto. Asimismo, asimismo tenemos que realizar también algo que se llama retroalimentación, ¿no? Feedback sobre los temas que vamos a realizar. ¿Ya? Muy bien, entonces, correcto, somos 35 en la sala y espero que se vayan conectando más estudiantes. Bueno, voy a compartir mi pantalla, espero también que haya preguntas sobre el tema y bueno, algunas dudas que podamos despejar al respecto, ¿no? Muy bien, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Un momento, a ver, ahí está compartiéndose, creo. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Correcto, gracias, queridos estudiantes. Muy bien. Bueno, la clase anterior hemos estado hablando, esta semana, ¿no? Mira, fíjate que los temas que estamos trabajando son temas que tú conoces, ¿no? Tú sabes, ¿no? Lo que demanda de repente en esta parte de tu formación va a ser el hecho de que tú tengas que repasar, ¿no? Repasar nuevamente, no te confíes, por favor. Eh, Conocemos, los docentes conocemos esto de la formación y hay muchos estudiantes que se confían, ¿no? Ah, yo ya sé y finalmente suele pasar respuestas negativas y a veces un fracaso, ¿no? Entonces, vamos, repasa, repasa, ¿no? Repasa que por ahí podemos sorprendernos con algún resultado. Bueno, esta semana hemos estado hablando de aquello que se llama los recursos, ¿no? Recursos de un texto, ¿no? Y a propósito, frente al tema que estamos trabajando, que se llama comprensión, para poder nosotros poder comprender un texto, necesariamente hay que recurrir a algunos aspectos que todo texto debe tener. Si no tiene esto, pues probablemente nuestra comprensión sea dificultosa. No porque tal vez carezcamos de capacidades o competencias, sino porque el propio texto está mal escrito, ¿no? Entonces, por eso estamos repasando esto que estamos viendo, ¿no? La cohesión textual. A ver, hemos hablado en la clase anterior bastante, hemos hecho ejercicios, han escrito oraciones, y voy a escoger a un estudiante, a ver, al azar, a cualquiera de la sala para que me responda con sus propias palabras sobre lo que es cohesión, ¿no? Tú sabes que hoy por hoy el aprendizaje ya no es mecánico, es decir, no tienes que repetir al pie de la letra lo que se dice, ¿no? Ese aprendizaje probablemente murió en la época o en el siglo pasado, ¿no? Tú sabes que hoy en día el aprendizaje es por competencias y finalmente, ¿qué es una competencia, no? Es saber resolver un problema, ¿no? Simplemente, ¿no? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿De qué manera? Con los conocimientos que probablemente he adquirido. Entonces, yo te planteo ahora un problema. Voy a elegir a un estudiante, cualquiera de ustedes, al azar, y me va a decir con sus propias palabras, no necesito que repitas nada. ¿Qué es cohesión, no? ¿Qué es lo que has entendido por cohesión? A ver, así que elijo a un estudiante, a cualquiera, al azar. A ver, voy a ver la lista. A ver, ¿dónde estamos? Somos 52. A ver, vamos a elegir a Winnie. A ver, Winnie Kelly. Vamos.
Winnie, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien, Winnie, ¿no? Esto parece una sesión espiritista. Estás ahí. Winnie, a ver, más o menos, ¿qué has podido entender tú sobre cohesión? ¿Qué es cohesión finalmente? En tus propias palabras, a ver. Bueno, por cohesión, Ujú. a ver, Vamos, Winnie, tú puedes. ¿Qué es bueno, cohesión? es la relación estrecha, bueno, entre las personas y las cosas. Eh, a ver, bueno, a ver, Estamos a ver, es repasando, ¿ah? como un discurso que, bueno, interviene en reglas de una lengua relacionado, ¿no? Bueno, que establecen lazos o coherencias entre oraciones, textos. Ya, muy O bien, sea, es una interesante. relación, ¿no? Que hay para, ¿Cómo, digamos, cómo, cómo se da esa relación? A ver, vamos. Hemos hecho ejercicios, a ver, ¿qué recuerdas de eso? mm, eh, ay, no, la verdad no me acuerdo. Winnie, hay que repasar. Mira que el sábado es el examen. Puede ser una pregunta, ¿no? De admisión. ¿Qué es cohesión? Entonces, repasemos. ¿Ya? Está fácil, ¿ah? No te preocupes. A ver, vamos, un voluntario o voluntaria, a ver, que levante la mano y me diga, profesor, esto es cohesión. Sí, a ver. Quilla nueva, vamos. Cohesión son las reglas gramaticales que se usan en un texto. Si está bien escrito, si tiene los conectores y si tiene sentido para el lector. Ajá, muy bien, Quilla, exactamente, ¿no? Cohesión, queridos estudiantes, a ver, muy bien, cohesión es eso lo que acaba de decir vuestros compañeros, ¿no? Que es el análisis a nivel oracional, ¿no? Es decir, si está bien escrita la oración. Eso es básicamente, en resumidas cuentas, lo que es cohesión. Quilla lo resumió excelente. Cohesión es revisar si una oración está escrito correctamente. Más allá de mayúsculas, más allá de tildes, ¿no? Es ver si ese texto, esa oración, tiene coherencia, tiene cohesión, es decir, que el género, el número estén correctos, ¿no? Que no haya alteración de tiempos, que se entienda finalmente, ¿no? Eso es cohesión. Interviene ahí, hemos visto, la construcción gramatical, es decir, que todas las partes de la oración estén bien, ¿no? Estén bien escritas en su lugar, en su posición, que los tiempos estén adecuadamente escritos, ¿no? Es decir, si voy a escribir una oración en pasado, pues tengo que terminar mi idea en pasado. Si voy a empezar a escribir en presente, pues también terminar en presente. Porque si altero algo y esa alteración no tendría sentido, pues mi oración no tiene ninguna lógica. La oración, ¿no? Y el uso de conectores significaba que tenemos un montón de conectores, ¿no? Eso vamos a realizar cuando trabajemos, por ejemplo, vamos a trabajar un tema de esto, vamos a revisar bastante de conectores. Que los conectores estén adecuadamente usados, y a eso a nivel de párrafo. Eso es cohesión, ¿no? Así de simple, que la oración esté bien escrita, punto, ¿ya? Entonces puede haber una pregunta al respecto, entonces mucho ojo con cohesión, ¿ya? Muy bien. Luego hemos hablado de la coherencia, ¿no? A ver, vamos a elegir a otro estudiante por ahí al azar para que nos diga qué es coherencia con sus propias palabras. O algún voluntario o voluntaria por ahí, a ver, que me diga qué es coherencia o coherencia. A ver, levante la mano. A ver, algún voluntario. Siempre hay voluntarios, ¿ah? ¿Qué es coherencia? A ver, voluntario, voluntaria. Ahí está. Brian, vamos, Brian, adelante. Bill Bryan Ramos. Has levantado la mano. ¿O es Alberto? Creo que es Alberto, perdón. Alberto Campana.
Profesor, la Adelante, Alberto. coherencia, la coherencia consiste en relacionar y organizar la información que el hablante quiere transmitir al receptor. Muy bien, interesante, Alberto. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar? A ver, Nayeli. Nayeli, qué más nos puedes decir de coherencia? A ver. Bueno, la coherencia viene a ser, bueno, consiste en seleccionar y organizar la información del hablante para que pueda recibir de una forma clara y precisa por el receptor. Ya. A ver, otro. Muy bien, Nayeli. Algo más, vamos a decir, algo en cristiano. A ver, ¿qué es coherencia? Muy bien, buenos conceptos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Muy bien, buenos aportes de Alberto, Nayeli. ¿Qué más quiere decirnos, profesor? Esto es Rebequita. Vamos, Rebeca. Profesor, la coherencia es cuando, digamos, hablas o expresas algo, tienes que transmitir de una forma adecuada al receptor para que él pueda entenderlo. Ya, pero ¿cómo es esa transmisión? ¿Qué debe tener mi texto, tanto escrito o hablado, para que digamos este texto es coherente? Ahí está. Ah, Adelante. debe ser como entendible. Muy bien, debe ser entendible. Ahí Debe, para que la comunicación sea eficaz, profe, debe tener un tema en común. correcto, muy bien, Bill, muy bien, Brian, ahí está. Alexandra, ¿alguna opinión? Seleccionar y organizar también podría ser la Muy coherencia. bien, correcto, hay que seleccionar. Ahí en el chat, Roger nos dice, coherencia, profesor, es aquello que se define como un orden, ¿no? Un orden, una oración, un conjunto de palabras ya sean usadas. Eso es cohesión también, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice? Ya, Roger, entendemos, no te preocupes. Daniela me dice, profesor, que el texto de la oración tiene que tener lógica, o sea, tiene que tener sentido. Claro que sí, muy bien. Karen me dice, profesor, la coherencia es el análisis de todo el texto. Análisis no, Karencita, análisis todavía no, ¿no? ¿Qué dice Giseli? Espero pronunciar bien tu nombre. Una relación lógica entre dos cosas, ¿no? Dice, María me dice, profesor, la coherencia es la propiedad de dar información, es básicamente semántica y afecta a la organización. Muy bien. Alexander dice, coherencia sería que lo que se dice tiene que ser de un tema específico. Interesante, Alexandra. Alberto me dice, profesor, que la coherencia es la cualidad de la persona coherente y que actúa en consecuencia de sus ideas. Bueno, efectivamente, queridos estudiantes, y ahí por ahí Juan Carlos también y Luis Enrique me dice relación, sin contradicción. Exactamente. Coherencia, queridos estudiantes, tiene que ver ya con el análisis del texto como un todo, ¿no? En la cohesión, el análisis se hace a nivel de repente de oraciones, que tenga sentido, que tenga lógica, ¿no? Que los órganos, que los componentes estén organizados adecuadamente, ¿no? En cambio, en lo que es cohesión, perdón, coherencia, ya el análisis en todo, ¿no? Es decir, que todo gire en torno a un tema, ¿no? Y básicamente, tú sabes, por educación básica, eso te han enseñado tus profesores, que para yo poder escribir un texto, para yo poder hablar sobre un tema, tengo que tener en primer lugar bien definido el tema, ¿no? Mis docentes me dicen, por ejemplo, usted va a escribir, perfecto. Y lo primero que tengo que preguntar, ¿y sobre qué voy a escribir? Ah, eso se llama tema. Entonces, usted va a escribir sobre el fútbol, por ejemplo. Muy bien. Entonces, tengo que escribir todo el texto sobre el fútbol. Eso es muy importante, porque si yo escribo otras cosas, ya mi texto no tendría coherencia, ¿ya? Eso básicamente es coherencia, queridos estudiantes.
puede haber preguntas al respecto, ¿no? Entonces estamos aclarando para vuestra consideración, ¿ya? Ahora, a más de ello, también dijimos que el emisor debe tener en cuenta siempre, pues, los conocimientos del receptor sobre el tema. No puedo, depende a quién se dirige mi texto, ¿no? Y eso es parte de la adecuación textual, ¿recuerda? Franklin me dice ahí, profesor, la coherencia de un texto tiene que estar bien formado. Claro, nuestras oraciones, los signos de puntuación, esos son aspectos secundarios que le dan también, claro, respaldo a lo que es la coherencia, ¿no? El uso de los signos. Y es parte también de la cohesión, no se olviden, ¿no? La cohesión, esta parte de acá, tiene que ver mucho con el aspecto ya de la oración misma, ¿no? Es decir, las partes, los signos, eso estudia la cohesión. En cambio, en la coherencia ya vamos con el aspecto temático. Que los párrafos estén relacionados entre sí. Que si yo termino de leer un párrafo, el siguiente tiene que tener coherencia, tiene que estar relacionado de alguna manera. Eso se llama coherencia. Y finalmente hemos hablado de adecuación, ¿no? Adecuación es otro recurso textual que debe ser considerado. Y aquí lo que se buscaba es que antes de redactar, hablar o leer un texto, tenemos que ver si este texto es adecuado para el público, ¿no? Si tiene sentido hacerlo. Ahora, nosotros también. Ahora, ¿cómo aplico la adecuación, por ejemplo, para mí, ¿no? Pues el profesor, este texto ya está escrito, o sea, entonces nosotros tendremos que leer textos acorde a a nuestros saberes previos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay artículos científicos dentro del mundo de investigación que son propios de, perdón, son propios de algunas profesiones, ¿no? Que no lo vamos a entender. Entonces, mal haría yo, por ejemplo, me dice mi docente, oiga, usted tiene que leer artículos científicos. Muy bien. Entonces, eh, yo me voy, por ejemplo, a artículos científicos de física cuántica, ¿no? Imagínate. No lo voy a entender, obviamente, porque no tengo los prerequisitos, ¿no? No es mi campo de acción. Entonces, no es adecuado para mí. Tendría yo que elegir textos adecuados para mi formación. Es lo mismo que va a pasar, por ejemplo, cuando tú estés estudiando tu profesión. Tú tienes que leer textos adecuados en tu formación. Eso no implica que no vas a leer otras cosas, a lo contrario. Hay textos que puedes complementar con tu formación. Entonces, la adecuación es parte, ¿no? De la comprensión de textos, que tiene que ver con la aceptabilidad. La aceptabilidad es el hecho de que si ese texto es útil o no es útil. La intencionalidad significa cuál es la intención que tiene ese texto, ¿no? Tiene intención informativa, persuasiva, apelativa, disuasiva, tiene una intención de advertencia, ¿cuál es? Y la intertextualidad significa que todos los textos de alguna manera tienen que estar unidos, una lleva a la otra. Y es así, no puede haber un texto que exista por sí solo. Siempre hay conexión con otros y eso es parte de la redacción y comprensión textual, ¿ya? Eso hemos hablado en la anterior clase. Roger me dice, profesor, cohesión significa, claro, que sea bueno, que tenga cohesión, coherencia y que tenga lo necesario en el texto. Exacto. Todos esos elementos se llaman recursos, recursos de coherencia, recursos de cohesión, recursos de adecuación, para poder yo decir que un texto esté bien escrito o esté bien, bien compuesto, ¿no? Ah, recuerda que esto no solamente, recuerda que los textos no solamente son escritos, también son orales, ¿no? Entonces significa que cuando yo voy a ejercer mi capacidad oral, voy a discursar, entonces también mi discurso debe tener coherencia, debe tener cohesión, debe tener adecuación. Y hay un aspecto que no hemos considerado para efectos de nuestro estudio, pero se llama
este, el contexto, ¿no? Hay que ver el contexto. El contexto textual también es muy importante, ¿no? ¿Qué contexto se ve en un texto, ¿no? Parece trabalengua, pero es parte, ¿no? Hay que considerar también el contexto en el cual ha sido escrito, contexto académico, contexto público, ¿ah? Contexto profesional. Entonces, son otras clasificaciones que se deben considerar al momento de redactar y leer textos, ¿ya? Muy bien. Ahora, tocamos aquello que nos interesa también, que serían los formatos textuales, ¿no? Los formatos textuales que según PISA, que es nuestra organización que estamos tomando en cuenta, nos va a abrir un abanico de presentación. Entonces, vamos a ver, he hecho esta presentación en Prezi, espero que sea de vuestro agrado. Recuerda que tus materiales también los puedes tener tú en tu aula virtual, los puedes bajar. Bueno, aquí, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, Correcto. profe. Sí, profe. Sí, Muy bien, profesor. muy bien. Esto se llama formatos textuales y estoy seguro que algunos saben. Vamos a repasar ejemplos por ahí muy interesantes. Bueno, ¿qué es formato, no? Para los que tal vez todavía están dificultando un poco. ¿Qué es formato? Formato está relacionado directamente con la palabra forma, ¿no? La morfología, ¿no? Eso hemos aprendido en biología, en áreas científicas, ¿no? Ahora, formato en el campo del texto tiene que ver mucho con, como les decía, con la forma, ¿no? Para yo poder saber qué formato tiene un texto, no necesariamente tengo que leer. Ojo con eso, ¿ah? Para yo saber formato, no tengo que leer. Simplemente como se trata de forma, yo puedo saber la forma de un objeto con solo mirar, ¿no? Por ejemplo, esa imagen que tienen ustedes en vuestra pantalla tiene una forma circular. Listo. Viendo, puedo saber, ¿no? Es igual en un texto, ¿no? Para yo poder distinguir un formato de otro, no necesariamente tengo que leer. Puedo observar y automáticamente distingo el formato. Lo que no sucede con tipología, ¿no es cierto? Una tipología ahí sí tengo que leer, necesariamente. Leer y distinguir, este es texto narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo, transaccional, ¿qué, qué tipo de texto, ¿no? Pero para formato no, ¿de acuerdo? Porque el formato nos va a llevar a desarrollar o a entender características de un todo, de un cuerpo, ¿no? En caso de textos puede ser, por ejemplo, cómo se presenta este texto, de qué forma, ¿no? En qué ámbitos puede estar este texto, también es parte del formato, ¿no? Puede ser ámbitos reales, ámbitos virtuales. Esto según PISA. Según PISA nos ofrece 4 formatos bien grandes, ¿no? Y eso es muy fácil de entender, ¿ya? Primer formato se llama el formato continuo, ¿no? El formato continuo, como su nombre lo indica, continuidad. ¿Continuidad de qué? Continuidad de texto, ¿no? Yo voy a ver el formato continuo y es parte del texto redactado de izquierda a derecha, ¿no? Así, full texto. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, un formato continuo está compuesto de oraciones que están organizados en párrafos, ¿no? Estos párrafos a su vez están unidos coherentemente con conectores, ¿no? Y a veces los formatos, no a veces, pero siempre se presentan a través de títulos, Formato conjunto. subtítulos, ¿no? Muy importante. ¿Alguien está con el micro prendido? Apague, por favor. Muy bien. Eso es un formato continuo. Hay una pregunta de Roger, interesante, vamos a leer. Formato estaría casi relacionado con la coherencia, o sea, la forma del texto, texto también el orden, igual es también la coherencia.
Hay que entender que coherencia, muy buena pregunta, Roger, interesante. Me encantaría que haya preguntas de esta naturaleza. Siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Haciendo un paréntesis, el hecho de preguntar no te hace culpable, ¿ah? No hay pena de cárcel para cuando se pregunta, ¿no? Al contrario, yo pregunto porque dudo de algo. Y si dudo, qué mejor de despejar, ¿no? La coherencia es más a nivel oracional, ¿no? A nivel oracional, es decir, que tenga adecuadamente organizado sus elementos. A ver, ¿cómo les puedo explicar en otras palabras? A ver. Eh, bueno, a ver, un carro, ¿no? El motor de un carro, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto un carro, ¿no? Nadie va a decir, profesor, yo no he visto un carro nunca, por eso pongo ese ejemplo, ¿ya? Para que el carro funcione, ¿no? Para que tú pongas la llave en el contacto y arranque, necesariamente tiene que haber un conjunto de elementos para que éste sea operativo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un carro le quito la batería, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahí abro el capó del carro, todo está bien, y le quito la batería. Que todo carro tiene batería, eso no vas a, si no lo sabías, ahora lo sabes. Muy bien. ¿Este carro arrancaría o no arrancaría? ¿Qué me dice la clase? No arrancaría, profe, ¿Por porque qué? está sin motor. Sin motor, no, tiene motor. No hay energía para que pueda arrancar. No habría Combustible, contact- Porque profe. solamente la Puede batería se arrancar si no contagia. tiene. No Ajá, hay no habría muy combustible. bien, contacto de energía. muy bien, muy bien. No, no estamos hablando de combustible, nada de eso, ¿ah? Estamos hablando de solamente, todo está bien en el carro, o sea, tiene su tanque, tiene su combustible, tiene el motor, pero hay un elemento que le voy a quitar. ¿Cuál va a ser? Va a ser el, la batería. Es como una memoria, profesor. La batería no es memoria, ¿ah? Pero bueno, Es como una energía, profe. O sea, exacto, es una Es fuerza una- de energía que le impulsa a que pueda encender el motor. exactamente, muy bien. Bueno, a ver, los que sabemos de carros, los que no sabemos nos estamos enterando hoy día, ¿no? Si no tuviera esa batería, no funcionaría el caso. Claro, ¿y qué le hace la batería? La batería, pues sencillamente es el inicio del arranque, ¿no? Es el inicio. Esa batería hace que funcione el motor. Entonces, si yo saco ese elemento, esa batería, que puede ser grande, chiquita, independientemente del carro, todo el sistema no funciona. Así de simple. Igual, si voy, por ejemplo, desconectando algunos cables, en fin, voy sacando elementos, no funciona. Es lo mismo cuando hacemos el análisis de coherencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una oración, ¿no? Una oración, y yo a propósito, de repente por no revisar, le voy a alterar, le voy a quitar el sujeto, o me voy a olvidar de poner el sujeto, o me voy a olvidar de ponerle el verbo. Entonces, toda esa oración no va a funcionar. Eso es coherencia a nivel oracional, ¿de acuerdo? Y eso lo replicamos tal vez en un párrafo, ¿no? No se va a entender. Entonces, la pregunta de Roger era si tiene relación con el texto continuo, pues no necesariamente, ¿no? Porque la continuidad del formato continuo es más todo el texto. El formato continuo no va a revisar si hay coherencia, cohesión, no, no, no. Simplemente ve el texto. Tú miras un texto y fácilmente tú puedes decir si este es continuo o no es continuo. Por acá tengo alguna información para yo poder mostrarte y tú me vas a decir, a ver, en lo que estamos explicando, si es continuo. A ver, esta de acá. ¿Se ve mi pantalla? La cámara sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Mire, este texto que te estoy mostrando, ahí fíjate, mira, mira, te voy a mostrar de arriba hasta abajo. Todo letra, ¿no? Todo es letra, 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 letra. Hay títulos, hay subtítulos. Esto se llama formato continuo, así de simple, ¿no? Para yo poder saber si es continuo o no es continuo, ¿lo he leído? No, no lo voy a leer, simplemente voy a observar y de acuerdo a lo que mi profesor me dice, voy a decir, esto se llama continuos, porque simplemente son textos organizados en oraciones, por párrafos, listo. Eso se llama continuo.
Daisy me dice, no se ve. ¿Por qué Daisy no se ve? Sí se Profesor, ve. no se ve la pantalla, por favor, lo Se ve. puedes poner. Profesor, ¿qué está presentando? No estoy presentando, no, está en mi cámara. En la Sí se cámara ve. web. Profe, no está presentando. Ha dejado de presentar. No, No se sí, ve mi cámara cámara. web. No se ve mi cámara web. No me ven a Sí, mí. Sí se ve, A usted sí, profe, pero en la plataforma no se puede ver. sí A se usted ve sí le también. ve, pero no a la plataforma. Lo he presentado en la cámara web, todavía no en la pantalla. Entonces, nuevamente, a ver, observa tu cámara web. tienes que fijar la pantalla. Ahí donde estoy, donde tú me ves, probablemente. Sí se ve, profe. Entonces, ahí está. Donde tú me ves. A ver, mírame. Ahí donde estoy yo. Ahí voy a poner, mira. Está, Ahí está. profe. Ahí está, ¿ves? Sí se ve, mira. Sí se ve, profe. Ahí está, ¿ves? Esto es formato continuo. Así de simple, ¿no? Sencillo. Texto. Todo texto, como dice Luther. Todo texto. ¿Listo? ¿Puede haber imagen? Sí. Es básicamente texto. Continuo. Así de simple, queridos estudiantes. ¿Ya? ¿Hay títulos, hay subtítulos? Sí, hay títulos, hay subtítulos. Pero básicamente es texto. Puro texto. ¿Puede haber una imagen? Claro que sí. Pero lo que domina es texto. ¿Ya? Muy bien, entonces eso, vamos a ver ejemplos después sobre continuidad. Vayamos con formato discontinuo, ¿no? Eso es lo opuesto a lo continuo, ¿no? Entonces, aquí la información ya no va a estar organizada así pues por líneas, por párrafos, nada, nada. Acá la cuestión va a ser a través de frases sueltas, ¿no? A través de distinta forma de organización. No implica que no haya texto, ojo con eso, ¿ah? Muchos dicen, continuidad y discontinuo es que no hay texto. No, no, al contrario, hay textos, claro que sí. Sin embargo, la organización de esta va a ser diferente, ¿no? Ya no va a ser así de manera uniforme, sino, por ejemplo, vamos a tener Solo que se infografías. organiza de forma distinta. Correcto, ¿no? Infografías, avisos, mapas, tablas. Algunos ejemplitos, observo. La información puede estar organizada a través de cuadros y gráficos, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Esos cuadros, esos gráficos se utilizan, por ejemplo, cuando se hace interpretaciones, ¿no? De resultados, ¿no? Bueno, en fin, también podemos encontrar en los periódicos, en las revistas, información numérica, información visual, ¿no? Ejemplo, ahí está, mira, esto que estás viendo ahí, eso es un tipo de texto discontinuo, formato discontinuo. ¿Esto tiene un tema? Sí, ojo con eso, ¿ah? De aquí puedo sacar un tema, puedo sacar otros elementos que me puedan preguntar, por ejemplo, idea principal, idea secundaria. Habría que hacer un análisis mucho más interesante sobre este cuadrito, pero este texto es pasible de poder encontrar tema, de poder encontrar tal vez algunos otros elementos, cuando vamos a hablar de análisis, análisis de un texto, ¿no? Pero es un formato discontinuo, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo de texto discontinuo puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de tablas y matrices, ¿no? Te hablo de estos temas porque estoy seguro que mañana más tarde, cuando hagas tu redacción de textos, cuando hagas tu infografía, cuando hagas tu monografía, tu proyecto de investigación, vas a escuchar nuevamente esto, ¿no? Que es una tabla, que es una matriz, ¿no? En estadística se hace bastante esto. Son textos que están organizados en filas, en columnas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Un cuadro de doble entrada, en fin, ¿no? Ahí podemos encontrar horarios, hojas de cálculo, podemos encontrar información estadística, matemática, en fin, pedidos, índice. Ejemplo de esto, aquí tenemos, ¿no? Un texto, una tabla, ¿no? En la cual se muestra porcentajes de países latinoamericanos en la prueba PISA en lectura en el año 2018. Ahí podemos ver algunos países que están en esta situación, ¿no? Tablas, ¿de acuerdo? ¿Qué formato tiene esto, profesor? Formato discontinuo. Muy bien. Vamos a otro ejemplo por ahí. Las ilustraciones, muy bien. Tú sabes que toda ilustración tiene que ir acompañado de una información.
Es decir, una imagen tiene que tener su pie de imagen, ¿no? Para identificar de qué se trata. Esto lo encuentras mucho en las noticias, ¿no? En fin, en todo lo que podamos encontrar. Los textos expositivos tienen bastante uso las ilustraciones, ¿no? ¿Cómo se instala o se desinstala un electrodoméstico? Tenemos ahí. Por ejemplo, esto que están viendo acá es un texto discontinuo, ¿no? También. Nota que la información está organizada por diferentes posiciones, ¿no? Yo puedo leer este texto. Si bien es cierto, hay técnicas para leer infografías, hay una suerte de pasos, pero más allá de eso, cuando yo tengo este texto, yo puedo leer de cualquier lado, ¿no? Puedo empezar en la parte inferior o la parte superior. No hay un orden, ¿no? Para poder leer un texto discontinuo. Lo que no sucede con un texto continuo, ¿no? El texto continuo se lee pues desde la parte superior y se acaba en la parte inferior. Se lee de izquierda a derecha, ¿no? Si yo quiero entender, claro está. Pero un discontinuo no, ¿no? Un discontinuo puedo empezar la lectura del lado que más me convenga, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está, la imagen, los textos, discontinuos, ¿no? Correcto. Vamos a ver otro ejemplo de texto discontinuo. Por ejemplo, los mapas, ¿no? Los mapas definitivamente son textos discontinuos, ¿no? Hay mapas de distintos tipos, ¿no? Mapas de carreteras, mapas de tiendas, ¿no? Si tú entras a Google Earth, ahí tienes, pues, elección de mapas. Yo quiero ver estacionamientos de servicio, servicentros, donde puedo echar combustible a mi carro en el Perú y te muestro un mapa de esto. No, quiero ver un mapa de ubicación de institutos del Perú, te muestra. Entonces depende, ¿no? Un mapa, queridos estudiantes, es ejemplo de un texto discontinuo, ¿no? Por la misma naturaleza de la presentación. Entonces, note la diferencia entre continuidad y discontinuidad. ¿Ah? La continuidad implica que el texto, de alguna manera, que tiene que estar organizado de forma uniforme, ¿no? Eso vamos a decir que es continuidad. Y discontinuidad de forma, pues, alterada, ¿ya? Muy bien, un mapa entonces es un texto discontinuo, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Los formularios, ¿no? Cuando nosotros llenamos los planos, muy bien, Roger, es un texto discontinuo. Muy bien. Luis me dice, hay textos que se leen de izquierda a derecha. Claro que sí, los textos se leen de izquierda a derecha, siempre, ¿no? Normalmente hacemos eso. Eso obedece también a la forma en la cual escribimos. Nosotros los hispanohablantes escribimos de izquierda a derecha, ¿no? En ese orden. Bueno, hay otras culturas y otros idiomas que leen de repente de derecha a izquierda, por ejemplo, el israelí, ¿no? En Israel, el idioma, se escribe de derecha a izquierda. Es muy interesante ver a esas personas cómo escriben, ¿no? Ahora, bueno, eso en cuestión de orden, ¿no? Ahora, los formularios, ¿no? Ustedes probablemente cuando se han inscrito al instituto habrán llenado algún tipo de formulario en la cual consignaban, por ejemplo, los datos, ¿no? Tu DNI, apellidos, dirección, en fin, celular. Esos formularios también son textos discontinuos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un formulario, ¿no? Cuando tú vas a sacar tu DNI, también, ¿no? Como Annalí dice, como Roger dice, datos personales, ¿no? Eso es un formulario. Para sacar su DNI siempre van a llenar esto, ¿no? En la cual esto es un También en la partida de nacimiento. correcto, ¿no? Una partida de nacimiento también, ¿no? Para inscribir a un bebé o sacar algo, siempre, ¿no? En la municipalidad, por ejemplo, siempre suele haber eso, ¿no? Datos personales. Un formulario es un tipo de texto discontinuo. También Luis Enrique nos habla del acta de fallecimiento, en fin, textos discontinuos, ¿ya? Muy bien. Certificado de estudios también. Certificado de estudios también, correcto. Uy, muy bien, buen ejemplo, ¿ah? Ahora que ustedes están
La gran mayoría postulando al instituto, supongo que ya habrán tramitado certificados y ahí eso es un texto discontinuo también, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá, queridos estudiantes? Más ejemplos para vuestro entendimiento. La hoja informativa, ¿no? ¿Qué es una hoja informativa, no? Bueno, esta hoja informativa tiene el carácter de presentar de forma resumida alguna información hacia el lector, ¿no? Eh, bueno, en un texto, una hoja informativa puede estar formado de listas, tablas, en fin. Eh, Vamos a ver un ejemplo de estas hojas informativas, ¿no? Ahí está. También es un tipo de texto discontinuo, ¿no? Tenemos ahí algunos, supongo que la gran mayoría conocerá estos tipos de textos. También es formato discontinuo. Catálogos. Los catálogos, muy bien. Ajá. Los catálogos, ahí está, ¿no? Muy bien. Formato discontinuo, ¿no? Eh, hay que ser bien, hay que ser bien estrictos en distinguir un continuo de un discontinuo. Recuerda que la continuidad y la discontinuidad solamente se puede saber cuando tú observas. Eso tenlo bien presente, ¿ah? No hay que leer prácticamente nada para yo distinguir un texto continuo de un discontinuo. Entonces, la disciplina para poder distinguir esto es que tengamos bien en claro el formato continuo, ¿no? Que debe ser así, todo texto escrito de manera horizontal, de izquierda a derecha. Si algo no es así, ya estaríamos entrando al campo de la discontinuidad. ¿De acuerdo? Por eso es que los ejemplos que ustedes están poniendo son interesantes, ¿no? Las recetas médicas, por ejemplo, nos dice Daisy, esas recetas que los doctores a veces nos dan, ¿no? Con cuadritos, no sé, son textos discontinuos, claro que sí. Los catálogos. Luis me dice, profesor, ¿y las cuentas en redes sociales? La red social, por ejemplo, lo primero que aparece en el Facebook, ¿no? La organización del Facebook es un texto discontinuo, porque la organización de este es diferente, ¿no? Permítame mostrarles en directo a ver un ejemplo de una red social. Un momento, por favor, ya que la pregunta está ahí. Mm, a ver, muy bien. Voy a presentar esta imagen. Sí, a ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla. He dejado de compartir un momento. Ya, ahora sí creo que se ve. Recién se ve. Sí, he dejado de compartir un momento para yo mostrarles esta imagen que está aquí. Muy bien, probablemente esta imagen es el mejor ejemplo de una red social que tengo ahora. Bueno, esta imagen, esta, ¿no? Esta es una página de Facebook. Creo que es así igual que se presenta en vuestra, no sé, tal vez no, la calidad no sea mucho. Esto que está viéndose ahí, os lo voy a ampliar mejor para que se vea de mejor manera. Aquí. Sí se ve, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. Esto Sí, que estamos profesor. viendo aquí, por ejemplo, esta pantalla, esta captura, es un texto discontinuo, ¿no? Porque fíjate, la información está, pues, en forma alterada, ¿no? No es un texto que esté en orden, ¿no? No hay una continuidad. Entonces, esta ventana es un texto discontinuo, porque hay texto por aquí, texto por acá, texto por allá. Entonces, eso es un texto discontinuo. Lo que no sucedería, por ejemplo, cuando tenemos un documento, un texto continuo, ¿no?
Entonces, eh, voy a tratar de parte aquí. Continuo. Esto que estás viendo en tu pantalla, pero que lo veas, esto sí es un texto discontinuo, ¿no? Ahí está, en la parte derecha. Todo letras, continuo. ¿Ya? Continuo. Continuo, correcto. Todo letras, texto continuo, ¿no? Todos son letras. Documento. Documentos, muy bien. Esto de acá, ¿qué será? A ver, ¿continuo o discontinuo? Descontinuo. Discontinuo. Discontinuo. Claro que sí, fácil. Esto también. Ahora, hay otro que vamos a hablar, vamos a llegar a ese tema, que es una mezcla, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como para complicarnos la vida, estos señores nos catalogan así, ¿ya? Entonces, se entiende, ¿no? ¿Qué es continuo y qué es discontinuo, verdad? Concepción me dice, las infografías serían, claro, las infografías, Concepción, son recontra discontinuas, ¿no? Esto que, por ejemplo, que estamos viendo acá es un tipo de infografía, ¿no? Es continuo. Luis me dice, hay un orden, definitivamente, ¿no? El que normalmente un texto, una infografía de este tipo se puede leer en sentido horario. O sea, la norma nos dice, oiga, para poder leer un texto de cualquier tipo, es más, el que hace un texto discontinuo tiene que cumplir ciertas reglas, ¿no? En sentido horario. Pero eso lo dice la teoría. En la práctica, pues cada uno pone la información de una manera diferente. Ahora, en educación, por ejemplo, en educación, permítame, yo creo que acá estamos, creo que un grupo de educación, ¿sí? Grupo uno, según esto es de inicial. Entonces me permito hablar un poco de este tema. En educación, por ejemplo, cuando ustedes van a tener la necesidad de hacer periódicos murales, que es necesario, se hace un periódico mural, los niños tienen que saber esto. Es más, no solamente los niños, sino hasta los estudiantes de superior. Hay un orden, hay un orden. No se trata de pegar y pegar todo a la pared o a la plataforma, ¿no? Hay un orden. De eso ustedes probablemente van a aprender en didáctica para poder realizar. Entonces, no se trata de sobrecargar la información de imágenes, no se trata de poner full imágenes, no, no, tampoco pocas imágenes. Tiene que ser una infografía, un periódico mural, que es relativamente lo mismo, muy, no sobrecargado, ¿no? Entonces, que si hay un orden, Luis, sí tiene un orden, definitivamente. En didáctica hay un orden. Y tras esto que ustedes están viendo en mi pantalla, por ejemplo, esta, esta infografía y todas las que voy a presentar, y más si se trata, por ejemplo, de una empresa privada, ¿ustedes qué creen? A ver, ¿que esto lo hace cualquier persona o hay todo un equipo detrás de esto? ¿Qué opinan? Hay un equipo tras de eso. Hay un equipo, profesor, de todo eso. Hay Solo un hay Marketing, imagen. Claro, hay todo un equipo. Hay un O sea, equipo. de hecho, ¿no? Hay un equipo liderados por diseñadores gráficos, ¿ah? Diseñadores gráficos, inclusive hay antropólogos, ¿ah? Cuando se hace una campaña publicitaria, cuando se hace un mapa, cuando se hace un catálogo. Debería haber un antropólogo inclusive, porque el antropólogo va a estudiar el comportamiento cultural, psicológico de una cultura. Por eso es que tal vez ciertas campañas publicitarias tienen más éxito que otras, porque para hacer algún texto, una infografía sobre todo, tiene que ser muy bien diseñado, ¿no? Tiene que haber toda una campaña detrás. Entonces, eso es profesor, parte. disculpe. Adelante, Juan. Como usted dice, tienen que llamar la atención a la gente, ¿no? Si no, sean, se tiene que ser atractivo, ¿no? Algo así. Claro que sí, Juan. Entonces, en este grupo están, por ejemplo, los de inicial, la mayoría, habrá algunos estudiantes de otra carrera. Entonces ya tú sabes, ¿no? Para cuando tú hagas tipo de estos trabajos,
No se trata de, yo hago esto y ordeno aquí, derecha, izquierda. No, no, no. Hay todo un orden. ¿De acuerdo? Entonces, hacer una infografía, hacer un texto discontinuo o leer un texto discontinuo, tiene que ser todo un arte, ¿no? Tiene que ser toda una obra, como dice Luther, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que este tema esté recontra clarito para que nunca más estés dudando sobre qué es un texto discontinuo. Ahí había unas preguntas sobre avisos, anuncios, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor, de los anuncios, de los avisos, ¿no? Ahora me dice Luis también, hay una pregunta que me dice, pues, ¿los textos instructivos pueden ser discontinuos? Claro que sí, Luis. Los textos instructivos son discontinuos, porque la presentación de un texto instructivo tiene esa característica, ¿no? No hay continuidad. Inclusive cuando tú hablas, por ejemplo, de los ingredientes, de los materiales, están organizados por guiones, por viñetas. ¿Y qué es eso si no es un texto discontinuo? Entonces, hay que tener mucho en cuenta, por favor, muy disciplinados en distinguir un continuo de un discontinuo. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ejemplo, esto es un anuncio, un aviso, ¿no? La idea de esto es persuadir, claro que sí. Bueno, eso es ya un tema más de fondo que de forma. Lo que estamos estudiando ahora es una forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que estás viendo acá es un anuncio, un aviso, ¿no? Recontra discontinuo. Aquí no hay que dudar, ¿ah? No, no, esto es discontinuo. Por la imagen, profesor, sí, también, pero también por la disposición de las letras, la posición, texto por aquí, texto por allá, recontra discontinuo. ¿De acuerdo? Llama la atención. Claro que sí. Otro aspecto que dice ese compañero es que un texto discontinuo tiene que ser muy atractivo, ¿no? Imágenes, en fin, colores. Y eso es parte de la publicidad, ¿no? Los publicistas, los que estudian el tema de publicidad, saben mucho de esto, ¿no? Saben mucho de esto. ¿Qué colores, qué imágenes, qué posición de la imagen puede impactar más? En fin, tras de toda una publicidad hay todo un equipo, como ustedes lo han dicho, equipo de psicólogos, antropólogos, educadores, economistas, administradores. Uy, ustedes vieran cómo es eso de hacer una publicidad, es muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos formato discontinuo, por favor? Tenemos los vales y cupones, ¿no? Por ejemplo, cuando alguna vez habrán podido ustedes comprar algún tipo de producto bueno, nos dan un vale, ¿no? Oiga, tiene un descuento del 10, 20, 30%, en fin, tiquetes, facturas, los recibos, son tipos de textos discontinuos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un boleto de avión, un boleto de cuando viajamos en autobús, ¿no? Cuando compramos algún producto. Eso es un tipo de texto discontinuo, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende que es un texto discontinuo? ¿Sí? ¿Clarísima la idea o falta todavía algo? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Sí, profesor. Muy bien, queridos estudiantes. Todos preparándonos para nuestro examen. Y ahora vamos a ver los dos últimos formatos. Esto está muy sencillito. Les he preparado un videito para que no se me aburra. Un videito para que no se me aburra, ¿ya? Entonces, permítame un momento compartir. ¿De qué trata? De formato Edwin. No es de otra cosa, no te voy a poner video de fútbol, imagínate, no. Muy bien, muy bien. Un momento, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Para ello necesito que me esperes un segundito y yo te voy a presentar este hermoso videito, ¿ya? Un momento, por favor. Muy bien. Muy bien, a ver. Muy bien. Voy a presentar. Espere un momento, por favor. Esto es un texto sobre comprensión lectora un poquito. He querido eh, disponer unos minutitos. A ver. Esta vez estamos compartiendo audio. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Muy bien,
Es un videito de 5 minutos, atendemos y luego formulamos preguntas, ¿ya? Sí. Atención, por favor. Sí, profesor. A través de muchos comentarios y mensajes me han preguntado sobre las estrategias que utilizo para leer todos los libros que he leído y resumido en este canal. Así que en esta ocasión he decidido hacer este video con algunos de los consejos más importantes en cuanto a la lectura. Primero que todo quiero decir que no he tomado ningún curso de lectura rápida y algunos consejos acerca de este tema no me han sido muy útiles. En algunas ocasiones probablemente pueda leer más rápido, pero mi comprensión de lectura disminuye considerablemente. Así que en este caso, el video se enfocará única y exclusivamente en tener una mayor comprensión cuando se lee. Para comenzar, el primer consejo es crear una visión general del material que deseas leer. Esto lo que significa es que cuando tengas que leer un libro o un artículo, no vayas directamente a leer el libro de principio a fin, sino que primero mires cómo está organizado el libro. Mira la biografía, los títulos, subtítulos, cuántos capítulos tiene, mira la tabla de contenido. Mira el libro de principio a fin de esta manera, esto no te tomará más de 15 minutos. La ventaja de tomarte el tiempo para hacer primero una visión general del texto es que puedes asegurarte de que lo que contiene el libro es consistente con lo que quieres aprender. Cuando inicié este canal, esto era algo que no hacía. ¿Y cuál era el resultado? En muchas ocasiones empezaba a leer el texto y en la mitad de la lectura me daba cuenta que la información contenida no era relevante en lo absoluto con la temática de mi canal. Así que desperdiciaba tiempo valioso que hubiese podido ser mejor aprovechado si me hubiera tomado el tiempo de revisar primero el material. Es de aclarar que en ocasiones no leemos por el simple gusto de aprender, sino porque es un trabajo asignado del colegio o de la universidad. Así que en ese caso sí no tendrías la libertad de leer o no leer, pero el consejo de hacer una visión general sí resulta muy útil, ya que esto mejora significativamente tu capacidad de comprensión. Una vez creada una visión general del texto, escribe todo lo que sepas acerca de los diferentes temas tratados en el libro. Si quieres puedes tomar cada capítulo y hacer con tus palabras una pequeña descripción de lo que ya conoces. Esto te ayudará a ver de qué manera el nuevo material expande el conocimiento que ya tienes. Luego de esto sí puedes empezar a leer el texto. Al hacer todo lo anterior, ya sabes qué conceptos tienes claros, también puedes identificar mejor las ideas y en general tener una visión más detallada de lo que estás leyendo. Una recomendación mientras lees es subrayar las ideas más importantes. Si tu tiempo para leer es limitado, te recomendaría hacer la visión general, escribir todo lo que sabes acerca de lo que vas a leer y posteriormente en lugar de leer, escuchar un audiolibro mientras estás en el transporte o mientras realizas una actividad que no requiera esfuerzo mental. Un pequeño truco opcional que puedes utilizar es incrementar un poco la velocidad de reproducción del audiolibro. En lo personal, cuando tengo que escuchar las lecturas, acostumbro a incrementar la velocidad en un 50%. Esto lo hago porque en general las narraciones son un poco lentas y a esa velocidad se entiende y se puede ahorrar una tercera parte del tiempo, lo que quiere decir que podrías leer un libro de 6 horas en 4. En caso de que necesites hacer un resumen de la lectura, sí será más recomendable que leas el libro en lugar de escucharlo, o si tienes el tiempo suficiente lo puedes escuchar mientras sigues la lectura. De esta manera puedes pausar la narración cuando encuentres conceptos importantes e ir subrayando los respectivos párrafos. Una vez ya tienes leído el libro, realiza un mapa mental con las ideas principales del libro. Para ello puedes ayudarte de lo que hayas subrayado en el libro e incluso de tus notas iniciales con los aspectos que ya conocían. La idea al hacer dicho mapa es utilizar tu memoria visual, lo que ayudará a aumentar tu retención. A continuación tenemos un ejemplo muy breve de un mapa mental. Pones en el centro de la hoja el tema principal, por ejemplo inteligencia emocional, y a partir de allí vas colocando los conceptos que se relacionan con dicho tema. Una vez desarrollado el mapa, podrás empezar a escribir tu resumen de una manera más ordenada y clara. Una última recomendación que puede ser muy útil para recordar los conceptos incluso tiempo después es utilizar la repetición espaciada. Es decir, mirar tu mapa mental o tus notas en primera medida todos los días, luego cada semana, luego cada mes y así sucesivamente. Si deseas profundizar un poco más en este concepto, te recomiendo que veas el video que abarca el tema de cómo estudiar mejor, que aparecerá en la descripción. De esta manera concluyo este video. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Entonces, este videito cortito de 5 minutos nos habla de cómo potenciar nuestra lectura, ¿no?
Definitivamente. eh, Hay distintas técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas que estoy seguro que ustedes también tienen para poder leer adecuadamente un texto, ¿no? Entonces, a ver, entre todo lo que dijo el presentador, ¿qué idea les ha parecido más interesante? Que de repente no lo sabías y dijiste, oye, ¿qué tal esto, no? ¿Qué tal funciona? A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué idea? A ver, ¿nadie? ¿Nadie? Rebequita, está Profesor, levantando la mano. Adelante, Rebeca, perdón, Juan. Rebeca, El describir el texto antes de leerlo, solo observando el título, las imágenes, eso. muy interesante, Rebeca, muy bien. Juan Carlos, ¿qué nos dicen? mm, antes de leer un libro, una información, siempre tienes que tomarlo de inicio a fin. O sea, ver en qué consiste el texto, si te va a agradar o no te va a agradar. Ajá, muy bien, muy bien. Julio me dice a leer y usar a la vez el audiolibro. Ajá. Sí, algo que de repente tal vez nuevo fue el audiolibro, ¿no? Y sí, déjenme decirles que hay temas, hay audiolibros, ustedes saben más que nosotros de eso, ¿no? Hay libros que podamos. El tiempo es oro, ¿no? Tú sabes eso, y siempre yo me guío por esa regla, ¿no? El tiempo es oro. Entonces, mientras yo aproveche más el tiempo, mucho mejores resultados voy a tener, ¿no? Entonces, si te funciona la cuestión del audiolibro, es decir, pues mientras tú vas, no sé, haciendo tus actividades, no sé, conduciendo o haciendo deporte, tu audiolibro, ¿no? Puede ser. Observa la portada, muy bien, el prólogo. Siempre hay que, cuando nosotros leamos un texto, antes de leer, el expositor nos decía que hay que anotar todo lo que sabemos de lo que vamos a leer, ¿no? Hay que anotarlo, dice, ¿no? Oye, voy a leer sobre este tema, ¿qué sé de esto? Anoto todo en un papel y luego leo. Entonces, eso es muy importante. Hago un organizador gráfico y lo leo pues, posteriormente. Entonces, son técnicas que ustedes van a tener que aprender. Algunos ya lo utilizan muy bien, los subrayados, en fin, pero a los que no sabemos hay que de una vez definir nuestra técnica de lectura, queridos estudiantes, ¿no? Daisy nos dice visualizar el texto antes de leer. Claro que sí, también, ¿no? Un vistazo. Hemos hablado de eso, ¿no? Equilibrar lo anímico para leer, claro que sí, ¿no? Estado de ánimo adecuado. No vas a leer cuando estés deprimido, porque estás deprimido, pues no vas a entender nada, o cuando estás renegado. Aunque a algunas personas, por ejemplo, la lectura les sirve mucho de catarsis, ¿no? Es decir, estar tranquilo. Yo leo y me distraigo. Interesante, ¿no? Antes de comenzar hay que leer los subtítulos, los capítulos, nos dice Yesenia. Roger me dice leer de una forma concentrada, claro que sí. Aplicar sumillado, nos dice Luis. Roger nos dice también el subrayado. En fin, técnicas que tenemos al momento de leer, queridos estudiantes. Muy bien. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar con nuestro tema. Hemos visto ya el videíto este. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otro formato. Este tipo de formato tenemos acá, a ver, vamos a leer. Formatos textuales, tenemos los famosos formatos mixtos, queridos estudiantes. ¿Qué es un formato mixto, no? Un formato mixto va a ser la mezcla de un texto continuo más un texto discontinuo. Miren, qué interesante, ¿no? Entonces, un formato mixto contiene información continua y información discontinua. Esto que de repente no se ve en tu pantalla, he tratado de buscar una imagen que sea acorde. Esto es un formato mixto, ¿no? ¿Por qué es mixto? Porque contiene tanto información continua, como pueden ustedes ver aquí, e información discontinua. Podemos ver acá la línea de tiempo en la parte inferior. Entonces, es una mezcla entre lo continuo y lo discontinuo. Ahora, para yo poder decir que esto es discontinuo, ¿no? O continuo, tiene que estar presente de manera muy notoria el texto continuo.
No sucede, por ejemplo, con un catálogo, ¿no? Si nosotros regresamos aquí en nuestra información, si me permiten, por Una favor. revista. Correcto, muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos viendo acá los formatos discontinuos. Eh, esta parte de acá, ¿no? Si me permiten. Acá. Algunos estudiantes suelen confundir, por ejemplo, esto, ¿no? Ah, profesor, entonces esto será un continuo, ¿no? Esto será un mixto, dices, ¿no? Esto no puede ser mixto porque, si bien es cierto, se parece a una descripción, pero nota que los textos que están aquí, este texto que está de alguna manera describiendo al producto, no es muy notoria, o sea, no es texto, vamos a decir, no, eso es un texto continuo, ¿no? Muy grande, muy amplio, ¿no? Por eso esto es un texto discontinuo. En cambio, fíjate lo que te propongo aquí, ¿no? Ujú. En este texto que yo te voy proponiendo, en la información que estamos viendo aquí, permítame. En este tipo de texto, por ejemplo, en los formatos mixtos, el texto discontinuo es más amplio, ¿no? Tú puedes ver, no se ve mucho, lo siento, pero hay más texto continuo. Por eso esto se llama un texto mixto. Entonces, mezcla de un texto continuo con un texto discontinuo. ¿Dónde está eso discontinuo, profesor? Acá puedes apreciar en la parte inferior, la misma organización de la información en diferentes lugares. Se puede apreciar que esto es un texto mixto, ¿no? O puede ser una infografía al lado con su descripción. Eso es un texto discontinuo. Daisy me dice, profesor, ¿podrían ser los periódicos? Depende, ¿no? Depende. Si es un artículo periodístico que tiene una imagen central y todo lo demás es texto, eso no, eso es un texto continuo, ¿no? Roger me dice, por eso se le dice mixto, ¿no? Porque se encuentran, claro, los dos textos, ¿no? Los álbumes, las imágenes, la forma de organización, claro, podría considerarse un texto discontinuo, ¿no? O un texto mixto, perdón. Entonces vamos a ver más ejemplos cuando hagamos la parte práctica sobre esto, ¿ya? Mixto, entonces, la presencia de continuidad y discontinuidad. Vamos a ver algunos más acá. Y los famosos múltiples, ¿no? ¿Qué son los múltiples, tú dirás, ¿no? Como su nombre lo indica, múltiple significa que en un texto va a haber opiniones, ¿ya? Eso es muy interesante, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, por favor, acá, mucho cuidado con esto. Aquí, cuando lleguemos cuando ustedes tengan la necesidad de ver si es un texto múltiple, a veces hay muchos errores, ¿no? ¿Y cuál es básicamente el error que se comete? El error que se comete es que se ve básicamente el formato. Mira, lo que voy a sonar, tal vez, lo que voy a decir, tal vez suene un poco contradictorio, pero es así. Escucha con atención, por favor. Para yo poder distinguir un formato múltiple, en principio tengo que leer, ¿sí? Leer un poco. ¿Y qué es lo que tengo que entregar, que encontrar? Como nos dice ahí sus compañeros, tengo que encontrar opiniones de personas ya escritas, claro, escritos, sobre un mismo tema, ¿entiende? Eso es un formato múltiple. Independientemente del formato, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Consiste en la unión de dos o más textos, ¿ok? Puede ser tres, cuatro. Por ejemplo, un foro en Internet, eso es un formato múltiple, ¿no? Entonces, se unen dos o más textos que pueden tener el mismo formato o distintos formatos. Ojo con eso. O sea, no vayan a pensar que el múltiple es todo así, como están viendo en el ejemplo acá, ¿no? Será pues todo así continuo. No. Puede ser un texto escrito así, puede ser un texto en otro formato, pero ambos deben hablar del mismo tema. Eso es muy interesante, por favor, entiendan eso, ¿ah? Un múltiple
contiene opiniones de un tema, como dice Luis, un debate, ¿no? Un debate escrito en la cual una persona haga la réplica y otra responda, otra proponga. Eso es un formato múltiple. Los trípticos, Franklin, los trípticos no, los trípticos dependen, ¿no? Si en un tríptico hay una parte en la cual se genera un debate, es decir, hay personas que hablan del mismo tema, pues puede ser un formato múltiple, ¿no? ¿Ya? Un caso judicial, bueno, hay distintos tipos de eso, ¿no? Ahora, normalmente son continuos, pero la necesidad de esto es muy interesante. Mira, le voy a ampliar esto un poquito para que se vea mejor. Por ejemplo, acá, ¿por qué se dice que es texto múltiple? En principio porque está en un mismo espacio, ¿no? Y hay opiniones sobre qué tema. Acá vamos a ampliar. El tema de los celulares, ¿no? Por ejemplo, para esta persona, Octavio Vinces tiene su posición sobre el celular. Marco Aviles también tiene su posición sobre el celular. Entonces, esto va generando, tal vez otra persona puede tener su posición. Eso es un formato múltiple. En las cadenas, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Siempre hay mensajes, ¿no? Que nos envían y se va generando, ¿no? Se va generando debate, ¿no? Sobre ese tema. Eso puede ser considerado como un formato múltiple. Lo cierto es que tiene que haber siempre opiniones sobre un mismo tema. Esto lo podemos encontrar en un periódico, recuerda Rivaldo, la idea es que se genere haya opiniones de un mismo tema. No estamos viendo acá la forma, si te estás dando cuenta, ¿no? No estamos evaluando la forma, de que si es texto, no. Estamos mencionando sobre el texto en sí, que debe haber opiniones diversas sobre un solo tema. Eso es formato múltiple. Al margen de que si es continuo, si es discontinuo, si es mixto, en formato múltiple no interesa eso. Lo que interesa es que haya un tema, un debate sobre un tema o opiniones sobre un tema, ¿no? Eh, el chat, por ejemplo, que tú tienes, puede ser considerado también como un formato múltiple, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Eso es muy interesante. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos son, de alguna manera, queridos estudiantes, los 4 formatos que nos ofrece PISA, ¿no? En ese sentido. Nos dice que hay formato continuo, discontinuo, formato mixto y formato múltiple. Formato continuo creo que está clara la idea, ¿no? Todos son textos, todos son letras, ¿no? Juan Carlos me dice, ¿y el periódico, profesor, qué texto es? Bueno, el periódico. Tú sabes que un periódico está dividido por secciones, ¿no? Entonces, mal haríamos, por ejemplo, en catalogar a un periódico y decir, esto es continuo o es discontinuo. No, hay que ver las secciones que tiene este periódico, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es una entrevista, ¿no? Una noticia, habría que ver cómo presenta este periodista la información. Si lo hace, por ejemplo, en todo texto, muy bien, entonces eso es continuo. Pero si lo hace, por ejemplo, a través de una infografía, lo cual existe, hay infografías maravillosas de noticias, eso sería discontinuo. Ahora, si presenta una infografía más una descripción genial, amplia, mixto. Ahora, si presenta una información y agrega opiniones varias de personas, formato múltiple, ¿no? Entonces, eso hay que muy bien ver, ¿ya? Muy bien. Bill me dice, si hay textos argumentativos que se contradicen en un texto, ¿quiere decir que son textos de formato múltiple? En un texto argumentativo, em, si es solo un texto argumentativo, se supone que solo una persona la escribe. Y esa argumentación tiene que ser lógica, recuerda, con argumentos, con bases. Tiene que haber una tesis, un argumento de campo. Entonces, ahí, ese es un texto propio, ahí tiene que ser solamente un texto continuo, dependiendo de cómo lo presente, claro. Lo que genera tal vez la réplica a esto, Brian, que algunas personas replican la idea,
y otra replica, y otra contradice, y otra replica, eso puede generarse y puede ser un texto múltiple, tranquilamente. Pero el texto argumentativo en sí, tal cual, es un texto dependiendo, puede ser continuo, discontinuo, y no puede ser múltiple, ¿ya? Un diccionario, Enrique me dice, profesor, ¿y un diccionario qué podría ser? Un diccionario, a ver, dentro de del formato textual, ¿qué podría ser? A ver, siendo estrictos en el análisis, ¿sería continuo? ¿Sería discontinuo? ¿Qué opinan? El preci, ¿qué tipo? El preci es recontra discontinuo, ¿no? Luis Enrique. De hecho, porque la información, mira, ¿cómo está? Está en forma tipografía. La Constitución Política era un texto instructivo, ¿no? Tipología de texto instructivo, ¿ya? Un texto mixto, nos dice, ¿no? Interesante. Muy bien, correcto. Entonces, disciplinadamente hay que ver esto, queridos estudiantes, entre formato continuo, formato discontinuo, mixto y múltiple. Tal vez puede haber dificultades un poquito en el texto múltiple, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero recuerda que el múltiple siempre va a ser una especie de debate, los foros, debate que se aplican en, por ejemplo, en enseñanza superior. Hay cursos, hay Moodles que se ofrece, ¿no? Cursos gratuitos en Internet que se evalúa a través de foros, ¿no? Y eso es parte de un texto múltiple, ¿no? Daisy me dice, profesor, ¿el diccionario sería mixto? No, bueno, no necesariamente. Ahora hay que también me van a decir, profesor, depende del diccionario, ¿no? Hay diccionarios, por ejemplo, los antiguos, los grandotes, ¿no? Que sí, todavía es bastante gráfico, bastante descripción. Claro que sí, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy los diccionarios ya no son así, ¿no? Depende del diccionario. Depende mucho del texto, te estarás dando cuenta que vas a evaluar. Depende del texto que vas a revisar, depende mucho de ello, ¿no? Pero repito, al momento de catalogar, si un texto es continuo, discontinuo, mixto, múltiple, hay que ser muy disciplinados en aquello que es continuo, aquello que es mixto, perdón, aquello que es continuo y discontinuo. Entonces, siendo disciplinados me refiero al hecho de que hay que ser muy estrictos, ¿no? Que sí hay que ser bien observadores. Oiga, esto es continuo porque el texto está, hay bastante texto, hay bastante información, en fin, todo. No puede haber un tal vez, ¿ah? Ahí no puede haber un tal vez en esa situación. Por eso que dijimos que un texto instructivo, tipología instructiva, una receta, por ejemplo, eso es un texto discontinuo. Tú dirás, pero profesor, hay texto, sí, pero está organizado en viñetas, en asteriscos, en guiones. Entonces eso es un texto discontinuo. Entonces Rosalinda me dice, ¿un diccionario puede ser discontinuo? Claro que sí, por la información que estás presentando y por todo eso, ¿no? Muy bien. Muy bien, Luis me dice, ¿las señales tienen formato? No, las señales sí son iconos, ¿no? Presentan imágenes iconográficas, eso es otra catalogación. La Biblia, Juan Carlos, la Biblia también, otro tipo de texto continuo también, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, ¿qué horas son? 11:08, miren, nos estamos pasando mucho del tiempo, tenemos clase La hasta clave, profe. La hasta las asistencia, profe. tenemos clase hasta las 11:20, ¿ah? Cuidado, todavía. Ahorita doy la clave, ¿ya? Muy bien. Eso con relación, queridos estudiantes, a formato de texto que hemos estudiado el día de hoy, ¿no? Ahí tenemos la presentación. eh, si tienen alguna duda, escríbanme al correo y ahí tenemos un blogspot también. Por favor, visiten el blogspot para poder absorber algunas dudas al respecto. Muy bien, voy a compartir un poquito las claves de asistencia y luego vamos a hacer el gran reto y un poquito del texto que ustedes probablemente han estado realizando en vuestra actividades prácticas, ¿ya? Un momento, por favor. Voy a compartir un poquito la clave y la asistencia. Un momento. No se olviden que hoy día tenemos Simulacro. el simulacro, no se olviden. Esta es Profe. nuestra... Profe, Adelante. disculpa, lo que estamos avanzando, de ahí venta el examen de hoy día. Sí, hasta el tema que hemos realizado hoy,
vamos a tomar examen el día de hoy. Hoy esta es nuestra cuarta clase, ¿verdad? ¿Me corrigen? Sí, profe. No la subí todavía, los videos. Ya está, tienes que revisar. La tercera clase ya está subida al aula. De la tercera y de la cuarta. Cuarta, esta es la cuarta, Edwin. No puedo subirla si no hemos terminado, ¿no te parece? Ni bien Sí, terminado, profe. yo subo la cuarta clase, no se preocupe. Ok, Ahí está profesor. el código de asistencia y y también Oye, voy a copiar el código. enlace del formulario, ¿ya? ¿Se ve? Está en el chat. Muy bien. A ver un momento, ¿dónde está? Voy a subir también el enlace, ahí está el enlace del formulario. Bien, a ver, rápidamente vamos a resolver la práctica. Nos hemos pasado un poco de tiempo, disculpen ustedes, explicando nuestra, nuestra actividad, ¿no? Bueno, ahí está el fundamento teórico. Si tú observas mi pantalla, está todo lo que hemos hablado hoy día está aquí, ¿no? Todo lo que hemos hablado, bájate esta información, revisa por favor eso. Y también la parte práctica, ¿no? A ver, rapidito solucionamos, ¿no? ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Realizaron los ejercicios? No, profe. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Deben realizar los ejercicios, ¿ah? Yo creo que sí, la gran mayoría habrá realizado los ejercicios, ¿no? O estoy mal, pero estaré equivocado. Bueno, acá, el primer texto. Uso de redes sociales y el atraso escolar, ¿no? Es un texto, ¿qué formato? Fácil. Continuo. 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 Claro. Profesor, hay una imagen, ¿no? No Continuo, importa, profesor. más es la imagen, por eso es continuo. Muy bien. Pregunta número 2, dice ahí, ¿cuál es el tema central de este texto? ¿Cuál es? La B, Consejos sobre el buen uso de las redes sociales. ¿Consejos? No, no habla de La consejos. D, los riesgos de los usos excesivos de La las B, redes. profesor. Los riesgos, esta es la respuesta correcta. Los riesgos en el uso excesivo de las redes sociales. Muy bien. A ver, Blanquita me pide asistencia, por favor, compártanle a Blanquita el código y el enlace. Pregunta 2 dice, ¿cuál es el argumento central del texto leído? La. El Exacto. riesgo que se conviene en una enfermedad La perjudicada A. de los estudios escolares. Correcto. El riesgo que se convierta en una enfermedad perjudicando a los estudios escolares, ¿no? Esa es la respuesta. La pregunta 3 dice, ¿con qué finalidad se ha escrito este texto? ¿Cuál es? La C, informar, no. B. La D. Correcto. Advertir La sobre los B. riesgos. Riesgos en los Correcto. que Advertir sobre los riesgos en los que se caería si usamos excesivamente las redes sociales. Muy bien. La pregunta 4 nos dice, lee los siguientes fragmentos extraídos del texto anterior y luego tenemos que elegir una de las ideas con las que discrepa el autor. Luego escribe, dice, elige una de las ideas con la que discrepas, luego escribe cuál es tu opinión y tus razones convenientes al respecto a lo elegido. Aquí lo que se evalúa es básicamente la argumentación que el estudiante pueda tener en torno a esas ideas, ¿no? Entonces, me encantaría revisar vuestra argumentación. Normalmente en clases presenciales suelo hacer eso, reviso cada argumentación. Sin embargo, por efectos de nuestra formación, no vamos a poder hacer esto. Pero, de alguna manera, la argumentación tiene que estar ahí, ¿no? A ver. Vamos con la número 5. Y la número 5, queridos estudiantes, habla acerca de, explica con qué intención el autor coloca la fotografía. ¿Crees que tiene relación con el título? Justifica tu respuesta apoyándote en las evidencias. ¿Alguien
puede leer tal vez su respuesta en la número 5. ¿Cuál es la intención que usa el autor al poner esta imagen ahí? ¿Alguien, a ver? ¿Habrá alguna intención? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? A ver, uno cortito, a ver quién puede decir. Un ejemplo excesivo de los usos de las redes sociales. Ya, pero La ¿por muestra qué? que ¿Por qué? A ver, ¿por qué utiliza el autor esa imagen? Porque, ¿cómo se llama? Que desde niños están utilizando y eso les va a afectar a sus estudios. Muy Hay un bien, descontrol de uso de las redes sociales. muy bien, muy bien. Mira, correcto, la información es buena. Dice Luis también, hacernos dar cuenta que los celulares nos tienen atontados. Claro, mira, la imagen refuerza definitivamente, como dice Concepción, pero la forma de responder estas preguntas es el hecho de decir, oiga, mira, cómo los niños están usando las redes sociales. Y hay un niño pequeño que está en la parte posterior que también ya está ya entrándole a ese mundo, ¿no? Entonces, esa es la forma de responder ese tipo de preguntas. Aquí, esta es una infografía. ¿Qué formato? Fácil. Discontinuo. 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 Contra discontinuo, ¿no? Discontinuo. Muy bien. Muy bien. Señala una afirmación incorrecta en el contenido del texto. Algo incorrecto. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? La B. Hay una disminución en el contacto que tienen las aves con residuos plásticos. Eso es incorrecto porque el texto nos muestra que sí hay un contacto y están muriendo por eso nuestras aves, ¿no? La 3. ¿Qué consecuencias en común sufren los animales y el ambiente natural debido a los residuos? Respuesta. La B. La A. La letra A. Las micropartículas se profe. expanden y contaminan el océano y los organismos de los seres vivos que tienen contacto con ellas. Claro que sí. Tú sabes que las micropartículas de los plásticos no se descompone, estos viven 1000 años, ¿no? Por eso es que antes de tomar en plástico hay que decirle no, por favor. 4. ¿Qué diferencias presentará el planeta dentro de unas décadas? La C. La B. La C. La acumulación de basura en el océano será excesiva, alcanzando niveles predominantes. ¿Sabías tú que la cantidad de basura que hay en el mar ya está formando todo una pequeña isla? Imagínate, investiga. 5. Luego de haber leído el texto, responde, ¿qué pretende el autor? ¿Cuál es la intención que el autor tiene al haber hecho ese texto? Alerta. La La A, profe. Alerta acerca de un... La letra A, alertar acerca de un grave problema ambiental, claro que sí, ¿no? El autor no ha hecho ese texto con la idea de divertirse, no, ha hecho la idea de alertar. Bueno, aquí, la 6, opina, después de haber leído el texto, ¿consideras que el algoplast es una alternativa viable que puede ser replicada en el Perú? Justifica tu respuesta, ¿no? Muy bien. Ahora, este tipo de texto, si hubieran leído el texto, obviamente habrán podido ver que hay una propuesta, ¿no? Para poder disminuir la cantidad de basura, la cantidad de plástico que hay. Entonces aquí la opinión vuestra sería, ¿qué hacemos, no? Si ese algoplast puede funcionar en nuestro país? Para efectos de evaluación de y con esto termino, las siguientes respuestas voy a estar mandándolo al chat. Para efectos de nuestra evaluación, queridos estudiantes, no podemos, obviamente, por el sistema en el cual estamos, evaluar este tipo de respuestas, ¿no? No podemos, porque imagínate revisar las respuestas. Lo ideal sería, claro, ¿no? Cada prueba, revisar qué ha respondido, su punto de vista, pero no va a entrar en nuestro examen este tipo de preguntas. Disculpa. Termino con este momentito, ¿ya? Termino con esto. No va a entrar ese tipo de preguntas en vuestros exámenes, así que con eso no se preocupen. Las preguntas que van a entrar son preguntas con sus alternativas, ¿ya? Nada más, ¿ok? Ahora sí, pregunta, por favor. Profesor, disculpe, pero ¿qué va a hacer con el programa Socrates? Ahí vamos a poner la respuesta y recién vamos a enviar para que nos
Pregunten otra vez. Liz, acabo de explicar eso, nuevamente lo digo. No va a entrar preguntas para que ustedes escriban textos. De eso no se preocupen. El Socrative solamente... Para marcar, será. Sí, todo es para marcar, como dice Luther. Cuando estamos en examen de admisión normal, en los anteriores escenas, por ejemplo, sí se evaluaba el hecho de la argumentación del estudiante, porque entenderás por el sistema, ¿no? Ahora solamente es para marcar. Tú eliges tu respuesta y así va a ser el examen. Así que argumentación no vamos a evaluar, no se preocupen de eso, ¿ya? Profe, disculpa, de la que hemos avanzado, ¿va a entrar de eso? Edwin, por tercera vez, sí. Edwin, estás distraído, ¿ah? ¿Qué va a entrar? Lo que hemos trabajado la anterior semana y esta semana, Edwin. Sí. La ficha. Muy bien. Correcto. Muy bien, queridos estudiantes, creo que tienen otra sesión. No quiero quitar tiempo de vuestra asignatura. Recordarles que hoy día a las 4, antes, por favor, entren. Ya tienen sus grupos, ya tienen todo, ¿no? Para poder ver. ¿Uno o sala 2? Edwin, con la adelante. sala 4, ¿no? Con la sala 4, ¿no? Tú tienes que revisar, por favor. No tengo información de eso. Revisa los tutoriales, revisa. Alguien sala 6. Revisen los tutoriales, revisen todo eso para que ustedes estén tranquilos hoy día. Entren antes, yo voy a estar no sé en qué sala y dándote la bienvenida, haciendo algunas cosas antes. Yo voy a estar desde las 3:30 inclusive en mi sala, ¿ya? Para poder ayudarte un poquito. Entonces no entren a las 4 porque a las 4 empieza el examen. Entonces, profe, una pregunta. Disculpe, profesor. Adelante, Liz. ¿Sabe qué, profe? Mi DNI, no le recogí todavía, está para recoger. Mañana ya voy a ir a recoger, a Cusco. Ya. ¿Algún problema voy a tener hoy día? Yo sí quiero dar ese simulacro, ¿no? Pero sí, no lo tengo a la mano, mi DNI. Lo puedes dar, claro que sí. ¿Cuánto número de DNI nomás? No, pero recuerda que para el examen del día sábado, ese DNI se va a tener que revisar. Para hoy día no hay problema, ¿no? Lunes lo podrías dar el DNI, tal vez. Profe, una consulta. El día sábado, sí. Profe, el simulacro de hoy día y de mañana es obligatorio que todos asistan. Rivaldo, nuevamente, ¿no? Están en formación, Yo no cuento con mi DNI, pero tengo una fotocopia y mi carnet militar. Si me permite responder la pregunta de Rivaldo, por favor. Ahorita respondo. Están en formación. Eso de que si es obligatorio o no es obligatorio ya es parte de vuestra decisión. Pero yo te recomiendo, entra, porque estás en formación. Entonces, claro. Vamos. Profe, disculpe, me confundí a preguntarla. Isaías me dice, profesor, sobre DNI fotocopiado, todo eso con coordinación. Ya, todo ese asunto del DNI fotocopiado, con coordinación. Yo me encargo prácticamente del aspecto académico. Profe, disculpe, la pregunta era que si son iguales los exámenes de hoy día y de mañana o son diferentes. No lo sé, creo que son diferentes. Sí, yo también quiero esa pregunta. Son diferentes. Yo también, profe. Listo, ahora del webcam ya sabemos que es obligatorio, así que esa partita no. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Hoy en la tarde los que puedan entrar, entren. Y si no, nos vemos la próxima semana. Profe, mañana yo voy a entrar. Bien, no hay problema. Hasta la próxima semana, profe. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Adiós. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídese, profesor. Hasta la tarde, compañeros. Cuídese. Chao, profesor. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Profesor, Profe, hoy día lo sube los videos, ¿no? Sí, hoy día mismo, al toque, no te preocupes. Ya, gracias. Preocupado del video.